La iglesia es una estructura espiritual compuesta por hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como su Salvador, que han nacido de nuevo y que viven para Él. Esta gran estructura espiritual tiene una cabeza, Jesucristo mismo. Y cada uno de nosotros que pertenece a ese cuerpo, que pertenece a la iglesia, ocupa una función. El Señor reguló esas funciones dejando estipulados 5 ministerios: apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y profetas. Y cada uno de ellos tiene una finalidad: perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. ¿Y será que entonces nosotros como iglesia cumplimos el verdadero mandato del Señor? Id por todo el mundo y predicad este evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy hablaremos de las iglesias pequeñas, aquí en el Arca de Jesús. Vamos con el intro. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, en su capítulo 1. Habla sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, estuvo con sus discípulos y ellos mismos vieron cómo Él ascendió al cielo y en una nube fue recibido en gloria y ocupar nuevamente su lugar a la diestra del Padre. El Señor Jesucristo decía que era necesario que Él se fuese porque el Padre enviaría entonces el Consolador. Entonces, en ese capítulo, el Señor les habla y les dice que no desciendan a Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque ellos recibirían poder cuando sobre ellos viniese el Espíritu Santo, que era la promesa que Dios daba a la humanidad, también por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos hicieron tal cual. Y en el aposento alto, en el día de Pentecostés, está en el capítulo número 2, la venida del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, búsquelo y léalo. Habla que ellos estaban fervientes, unánimes, en oración, en ayuno, hasta que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró así su primer sermón. Y recordemos que este Pedro no era el mismo de los anteriores capítulos, no era el pescador, no era aquel hombre que había negado al maestro. No era el mismo Pedrito que había cortado la oreja de uno de los guardias que venían a apresar al maestro. Este Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y declara la Escritura en el capítulo 2 completo que Pedro se refiere a los judíos y a todos los que estaban en aquel lugar para declararle las nuevas de salvación, presentarle a Cristo y a este crucificado. A través de ese sermón donde él viaja a través de varios versículos bíblicos, los relaciona, solamente puede hacerlo un hombre lleno del Espíritu Santo, se convierte en aproximadamente 3,000 personas. Y allí empieza a tomar forma la iglesia, las primeras iglesias, o en este caso la primera iglesia. Miren la característica que tenía este contexto. Vamos a leerlo en ese capítulo 2 del libro de los Hechos, en su versículo 42. Dice así, 41 al 42, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Al parecer, la iglesia tenía esas primeras obras a través de las directrices que ya habían sido dadas a los apóstoles por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo eran estos primeros cristianos, cómo se manejaba esa hermandad y ese contexto en ese sistema de la primera iglesia que nace en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el mismo capítulo, versículo 23. Dice así: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseveraban unánime cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Será que esto se parece a la iglesia actual? ¿Será que también esta unidad y este espíritu de amor y de comunión estaremos experimentando nosotros en este siglo que vivimos? La realidad es que no hay iglesia perfecta. Incluso, estando los apóstoles vivos, en muchas de las iglesias, sobre todo en la iglesia de Corintios, había muchísimas irregularidades. Ya que la iglesia también es un hospital espiritual. A la iglesia no van personas perfectas. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Personas que han decidido seguir al Señor. Cuando llegamos a la iglesia venimos cargados con un sinnúmero de malos hábitos, de pecado en nuestras vidas, de vidas difíciles. Particularmente yo vengo de una vida muy difícil. Y tuve que llegar a una congregación para que ésta me ayudase así a crecer en el Señor, a cambiar mi vida poco a poco, a enseñarme, a transmitirme el conocimiento de Dios. Pero hay muchas personas que están buscando una iglesia perfecta y no la van a encontrar. No hay iglesia perfecta en ningún lugar del mundo. Sin embargo, sí está aquel que hace perfecta la obra de la iglesia. Es el glorioso y hermoso Espíritu Santo de Dios. Nosotros, como personas que queremos servir al Señor, tenemos un gravísimo problema cuando nos enfrentamos a la verdad de las iglesias en la actualidad. Los primeros cristianos tenían un sentido común, el amor, la hermandad, el compañerismo. Era una de sus principales facultades y una cosa muy importante, el poder del Espíritu Santo se veía reflejado en ellos. Nosotros, cuando vamos a una congregación, cuando vamos a una iglesia, vamos cargados de un sinnúmero de expectativas porque muchos van a buscar sanidad, muchos van a buscar conocer a Dios. Bajo su poca fe, las personas se acercan a la iglesia y esperan el encontrar esa parte que les hace falta acerca de Dios. Pero nosotros, como cristianos, nosotros que tenemos ya tiempo en el Señor, hemos pervertido este evangelio. La finalidad de la iglesia en este mundo es únicamente predicar el evangelio de Cristo. Ciertamente la iglesia funciona como un canal de bendición individual para cada persona, para que esta persona pueda salir adelante, romper las cadenas espirituales que hay en la vida, que son muchísimas. Hay personas que llegan con temas de brujería, con temas de suicidio, falta de perdón, enfermedades, y para de contar, son muchos los problemas con los cuales las personas llegan a las iglesias. Pero ¿qué está pasando en este siglo en el que vivimos? Que al parecer las iglesias han tomado una postura que en vez de beneficiar a la persona que viene, en efecto, con gravísimos problemas espirituales, la iglesia decide rechazarla y en muchos casos pueden hasta matar su fe.
Y hay de aquel que pisotee la sangre de Cristo, hermanos, y aquel por el que el Señor murió. Recuerdo que cuando yo llegué a la primera iglesia, no sucedía lo mismo que yo veo ahora. Porque ciertamente no era una iglesia perfecta, pero yo no estaba pendiente del sistema, ni estaba pendiente de el espacio, de la estructura, de lo hermoso del altar, de la tecnología, de la forma de vestir de los hermanos, de la forma en que predica la persona. Yo solamente iba hambriento y sediento de Dios. Afortunadamente eso sigue pasando. Dios sigue añadiendo a la iglesia a las personas que han de ser salvas. Pero ¿qué trabajo está cumpliendo la iglesia? ¿Qué trabajo está haciendo la iglesia para que esta maniobra que Dios hace en este sistema que está tan corrompido y tan podrido, de llevar a una persona sediente de Dios a la iglesia? Pero estas iglesias actuales están vendiendo un evangelio muy extraño, en el cual se te dice que tú puedes seguir la vida que llevas indirectamente. Se te dice que tú puedes seguir amando al mundo y amar a Dios. Se te dice incluso que Dios, su prioridad es bendecirte económicamente, y que si estas cualidades no están en ti, algo mal está dentro de ti, puesto que Dios quiere prosperarte y bendecirte. Ese no es el evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. El Espíritu Santo, el principal objetivo que tiene es que otros puedan conocer a Dios, que otras personas puedan conocerle. El Espíritu Santo santifica el cuerpo, santifica el alma, el espíritu, cambia todo del hombre. Pero cuando esta obra empieza a ser negativa, cuando hay hombres dentro de las congregaciones que no hacen este proceso de renovación, sino que a través de los dones que han recibido los utilizan para sí, administran mal esos dones, y de esta manera hacen un trabajo ineficaz y con unos daños irreversibles. Vamos a leerlo textualmente.